Hola, sí, muy buenas tardes, doctor, compañeros. El tema a tratar es hombro y sus patologías. Mi nombre es Alex, referente en el directivo, y vamos a hablar sobre hombro. Bueno, la anatomía de hombro. Tenemos que la articulación glenohumeral es plana y esta nos sirve para mantener lo que es tanto la estabilidad y movimiento, y tiene una desproporción entre lo que es el tamaño de la cabeza humeral con respecto a la cavidad glenoide. Por lo tanto, tenemos que el labrum es una estructura fibrocartilaginosa que aumenta la profundidad de la cavidad glenoide. Entonces, la cápsula que rodea esta articulación glenohumeral también se inserta a nivel del cuello anatómico del húmero. Es laxa y va a poseer 3 recesos en donde se acumula un líquido cuando se produce un derrame. Entonces tenemos que el primero es dado por su comunicación con la vaina del tendón de la porción larga del bíceps. El segundo es por el borde inferior de la apófisis coracoides y por último tenemos el receso axilar. También podemos observar 3 tipos de ligamento. El ligamento superior, ligamento medio y el ligamento inferior. Estos son los 3 ligamentos glenohumerales. El superior tenemos que se inserta en la glenoides y discurre hasta la fovea capitis del húmero. El medio tenemos que suele tener una inserción con el ligamento glenohumeral superior. Y el inferior, pues bueno, esta va a poseer 2 tipos de banda, tanto anterior como posterior. Y está separada por el proceso axilar. También existen otros tipos de ligamentos, como el ligamento coracocromial, que pues va a evitar el desplazamiento apical del hombro. Tenemos el ligamento coracohumeral, que sirve como un soporte pasivo del húmero cuando el brazo cuelga a lo largo del cuerpo. Y por último tenemos el ligamento coracoclavicular, que va a constar de 3 tipos de ligamentos, o va a estar constituido por 3 tipos de ligamentos adicionales, que es el trapezoide, el conoide y el acromio clavicular. En los manguitos rotadores. Tenemos que los manguitos rotadores está formado por 4 músculos importantes, que son el supraespinoso, el intraespinoso, el redondo menor y escapular. Se origina a nivel de la escápula. Su inserción está dada en la tuberosidad mayor del húmero con sección del subescapular, que se lo hace a nivel de la tuberosidad menor. Su función es de aducción y rotación interna y externa de esta articulación glenohumeral. El deltoides. ¿Qué podemos hablar del deltoides? Se inserta en el tubérculo deltoide situado en la cara lateral de la porción proximal de la diáfisis humeral. En la superficie pues está respecto al manguito de los rotadores y está separado de por las brusas tanto subacromial y subdeltoidea, y también por un tejido adiposo extrasinovial. Ahora tenemos lo que es la correa bicipital o surco intertubercular. Va a coger lo que es el tendón de la porción larga del bíceps braquial. En la porción superior está fijado con el ligamento coracohumeral, que sirve como un estabilizador muy importante, y por el ligamento humeral transverso, al cual se puede fijar algunas fibras del músculo subescapular. Ahora vamos con el arco coracoacromial. Está formado por el ligamento coracoacromial y las estructuras que unen, como la apófisis coracoides de la escápula y la parte anterior del acromio. Aparte de esto, también está dado y va a dar como utilidad un soporte al hombro, ya que puede comprimir al tendón del músculo supraespinoso, causando así la patología conocida como tendinitis o incluso una rotura. Aquí podemos observar lo que son anatomía seccional, como una proyección axial, en el cual podemos observar en la imagen, que en la descripción que dice a la altura de la articulación cromio-clavicular. El acromio se articula con el extremo distal de la clavícula, ¿ya? La clavícula, en el cual puede observarse quistes, edema y quistes en situación subcondrial, así como un hueso acromial. El deltoides está formado, el deltoides forma un grueso semicírculo muscular superficial respecto al supraespinoso. Como impresión diagnóstica, articulación acromio-clavicular. Aquí tenemos otro tipo de corte, que es una resonancia magnética,
corte axilar del hombro, en el cual podemos observar que se describe el supraespinoso se arquea sobre la cabeza del húmero, el supraespinoso se arquea sobre la cabeza del húmero. Su tensión principal se origina en el margen anterior de la porción del músculo. Este va a tener pequeños fascículos tendinosos que dan al músculo forma de cinturón, así, cinturón. Bueno, el deltoides forma lo que es la parte más gruesa del semicírculo muscular superficial con respecto al supraespinoso. Y la impresión diagnóstica es margen superior de la cabeza humeral. Aquí tenemos otro tipo de corte, perdón, de proyección coronal oblicua. La imagen A tenemos el músculo supraescapular se inserta en la tuberosidad menor. En el espacio cuadrilateral se van a ver los vasos axilares en forma de imágenes vacías de señal. Mientras que la imagen B dice que es un plano más posterior, puede verse la parte anterior de la cabeza humeral con las tuberosidades mayores y menores y el tendón bicipital. Proyección de sagital oblicua, descripciones en el A. Este va a tener pues los 4 tendones del manguito rotador que se unen y forman lo que es la banda fibrosa. El músculo deltoides es muy superficial. Proyección en aducción y rotación externa. Tenemos en la figura corte coronal para la obtención de cortes perpendiculares a la articulación glenohumeral y paralelos a la diáfisis humeral. Técnicas de imágenes. Este se debe, pues, primero debemos lo que es estabilizar al paciente, el hombro, pues, para disminuir, artefactos que lleguen a alterar, a los movimientos respiratorios y a pequeños movimientos voluntarios del paciente, colocando así un saco de arena sobre el hombro. La administración de gadolinio para la práctica de una resonancia magnética, artrografía del hombro puede hacerse mediante lo que son palpaciones, incluso por suero salino o por mezcla. Esta disolución de alino se la puede dar incluso hasta con contraste iodado, el cual permite la identificación de roturas intratendinosas del manguito de los rotadores. Bueno, aquí vamos a ver que las técnicas radiológicas, que las técnicas de resonancia magnética, pues se utilizan en cortes axiales oblicuos, como en el hombro, en estado de aducción y rotación externa. Bueno, se requiere una antena envolvente para conseguir una relación señal-ruido muy adecuada, con una secuencia localizadora coronal, pues se va programando la secuencia de diagnóstico en un plano perpendicular a la glenoides y paralelo a la diáfisis humeral. Lesión del manguito de los rotadores. Pues tenemos que el síndrome del atrapamiento de un diagnóstico clínico, se estableció la relación entre la lesión del manguito de los rotadores con el atrapamiento y con la inestabilidad glenohumeral. Tenemos que los factores intrínsecos causan cambios degenerativos por isquemia distal al tendón del supraespinoso. Tenemos que el espesor del manguito de los rotadores. Cuando esto sucede, en esta zona pues, de isquemia corresponde a un punto más común la rotura del manguito de los rotadores. Por lo tanto, va a haber una degeneración del manguito de los rotadores, incitando así cambios proliferativos en la cara inferior del aclomio que conducen a una mayor degeneración y ruptura del manguito. En la imagen, pues podemos ver aquí en la imagen A una imagen coronal oblicua en densidad protónica. Va a tener un engrosamiento y aumento de señal en lo que es la parte distal del tendón del supraespinoso debido a la patología conocida como tendinosis. Mientras que en la descripción de la imagen B, pues tenemos una imagen coronal oblicua en T2 con saturación grasa
Este se va a observar lo que son edemas óseos adyacentes a la cabeza del húmero y por lo tanto va a producir cambios degenerativos en la articulación acromioclavicular. Y entonces vamos a tener la impresión diagnóstica como tendinopatía del supraespinoso. Fases del síndrome de atrapamiento. Este va a tener 3 tipos de fases. Bueno, la fase 1 es caracterizado por edema y hemorragia en la parte distal del tendón del supraespinoso y este puede ser reversible con un tratamiento conservador. En la fase 2, pues está asociado con tendinitis y engrosamiento e incluso puede haber una fibrosis de la bursa subacromio-subdeltoidea. Y en la fase 3 tenemos el síndrome de atrapamiento caracterizado por una ruptura parcial o completa del manguito de los rotadores o del tendón bicipital junto a las alteraciones óseas que concluye formación de osteofitos en el margen superior, en el margen anterior del acromio y cambios degenerativos en la tuberosidad mayor. Esto solo se da en pacientes de 40 años, se da tanto la fase 2 y la fase 3. Atrapamiento, tenemos que el atrapamiento sucoracoide. Pues bueno, tenemos que este va a estar dado por el atrapamiento sucoracoide, que este se produce cuando hay una disminución entre la distancia entre la apófisis coracoides y la tuberosidad menor. Ya. También se da cuando el hombro en flexión, rotación interna y aducción puede ocurrir una forma diferente de atrapamiento entre estas apófisis ya mencionadas. El atrapamiento subcoracoideo, coracoide, pues se puede observar que se va a producir un engrosamiento de partes blandas en el espacio subcoracoide causado por pliegues redundantes del tendón subescapular y de la cápsula, cuando el hombro está en máxima rotación interna. Entonces, por lo tanto, pues, esta va a causar una inhabilidad de dolor en la cara anterior del hombro que puede asociarse con pues, alteraciones coracoides a largo plazo. Los efectos pues, de la forma del acromión en el manguito de los rotadores y el atrapamiento, tenemos morfologías acromiales. Tenemos 3 tipos. El tipo 1 es dado por el acromión, que tiene un margen inferior plano. El segundo pues está incurvado caudalmente y el tercero pues la porción más anterior del acromión tiene forma de gancho. Ya. También puede ser convexo en toda su superficie inferior. Tenemos que la correlación entre lo que es la resonancia magnética y la radiología a la hora de valorar la forma acromial depende de los factores como el plano de un corte o la angulación del rayos X y la utilidad de uno o dos secciones de resonancia magnética para formar una imagen. Entonces podemos decir que un acromión de disposición baja puede ser también causa de atrapamiento. El acromión se considera en situación bajo cuando su borde inferior es caudal respecto a la clavícula en la articulación acromioclavicular. Por lo tanto, cuando suceden los cambios degenerativos en la articulación acromioclavicular o en su proximidad, han sido señalados como la causa o como la consecuencia del síndrome de atrapamiento y de lesión de la cápsula y también del manguito de los rotadores, incluyendo la hipertrofia de esta cápsula ya mencionada. Bueno, tenemos lo que son las manifestaciones clínicas del síndrome de atrapamiento. Tenemos el arco doloroso, va a presentar un dolor en la parte anterolateral de la cabeza humeral, que este va a estar exacerbado en la flexión y en la aducción del hombro y más acentuado entre los 70 a 120 grados de dicho movimiento.
En la exploración física tenemos que la maniobra de recolección con el paciente de cúbito supino y el hombro en aducción y rotación externa. Ejerce su fuerza hacia atrás sobre la parte anterior del húmero proximal. Pues bueno, y por último que tenemos que los pacientes con atrapamiento primario suelen ser tratados mediante una acromioplastia anterior con revisión del manguito y del tendón bicipital. En pacientes con atrapamiento secundario, el objetivo del tratamiento es la inestabilidad. En la imagen podemos ver, pues, imagen coronal oblicua entre 1 con saturación de grasa en resonancia magnética. Diagnóstico, una ruptura parcial en el margen articular del manguito. En la imagen B, igual, imagen sagital oblicuo entre 1 de resonancia magnética. Impresión diagnóstica, pues el defecto va a estar ocupado por un gadolinio en la cara articular del tendón supraespinoso. Los hallazgos radiológicos en las lesiones del manguito de los rotadores. Tenemos que va a estar dado por un espectro lesional que va desde lo que es la degeneración del manguito o tendinosis hasta la ruptura parcial o completa de esta. La degeneración primaria del manguito o tendinosis se manifiesta en forma de alta intensidad de señal en la porción distal del tendón en las imágenes de densidad protónica. Esta hiperintensidad persiste sin intensificarse en las imágenes potenciadas en T2 y su sensibilidad pues varía entre 80 a 100% y la especificidad entre el 94% y el 100%. Rupturas parciales. Pues, ¿qué podemos hablar de las rupturas parciales? Las rupturas parciales, pues esta puede ser intratendinosas o producirse tanto en la superficie articular como en la superficie bursal del mismo. Ya. Bueno, la imagen del tendón, aquí en estas rupturas, pues se va a observar lo que son más frecuentes en las superficies articulares del manguito. En lo que es a nivel de la resonancia magnética, las rupturas parciales se presentan en forma de focos de alta intensidad y de señal en las imágenes con tiempo de eco. Puede haber también derrame en la articulación glenumeral o en la brusa subacromio subdeltoidea, cuando la ruptura parcial afecta al margen bursal del tendón. Los hallazgos de la resonancia magnética en casos de tendinosis o de ruptura tendinosa parcial pueden ser superponibles porque tienden a coexistir entre ellos. Y por último, el hallazgo de retracción parcial de las fibras del manguito es un signo de ruptura parcial. Según su gravedad, vamos a tener escalas de 0 a 4, donde 0 es normal, donde 1 se va a presentar una mínima irritación superficial bursal o sinovial, o incluso puede ser leve e irregular cápsula en forma, en una zona pequeña de tamaño menor a 1 centímetro. El 2 es desflecamiento o discontinuidad menor a 2 centímetros. El 3 también presenta lo que es un desflecamiento, pero no va a presentar discontinuidad. Aquí va a presentar una fragmentación en el estado 3 de toda la superficie de uno de los tendones del manguito, especialmente el supraespinoso, menor a 3 centímetros. Y por último tenemos lo que es una ruptura grave, ya a nivel de la escala 4, en el cual se va a presentar un desflecamiento y fragmentación, defecto que afecta a más de un tendón. Y acá vamos a tener en el siguiente cuadro, acorde a la profundidad de la lesión. En la escala 1 menor a 3 milímetros, en la escala 2 entre 3 a 6 milímetros y va a presentar un menor del 50% del grosor total del tendón afectado. Y en la escala 3, pues mayor a 6 milímetros de profundidad y mayor al 50% del grosor del tendón afectado. Ahora vamos con lo que son las rupturas completas. ¿Qué podemos decir de las rupturas completas? Pues, estas rupturas completas suelen ir acompañadas de un acúmulo de líquido en la bursa
subacromio subdeltoidea. En algunas rupturas pues completas no aparece un foco de alta intensidad de señal. Otros hallazgos son la retracción del tendón y la atrofia de los músculos comprometidos con infiltración grasa de los mismos. Entonces tenemos que la atrofia e infiltración grasa muscular son propias de la lesión crónica y se aprecian mejor en imágenes sagitales potenciadas en T1. Entonces por último, podemos decir que las rupturas grandes pueden ser difíciles de diagnosticar cuando hay poco líquido articular, ocupando el efecto tendinoso o comunicando con la bursa subacromial. Otro hallazgo acompañante es la irregularidad de los elementos óseos que forman la articulación glenumeral por una artropatía del manguito de los rotadores. Entonces, vamos también a presentar lo que es la irregularidad del troquíter, que dice que se correlaciona con la ecografía por lo que es la ruptura del manguito de los rotadores. Por lo tanto, va a haber presencia de quistes en la epífisis humeral. Es un hallazgo habitual en ruidos asintomáticos. Entonces, podemos seguir hablando de las rupturas del intervalo rotador. Esta dice que presenta la relevancia de las lesiones del intervalo rotador. Reside en la afectación del tendón del bíceps, el ligamento glenumeral superior y también lo que es el margen anterior del supraespinoso, el borde superior del subescapular y la sinovial. Pues esto también va a tener lo que es la porción larga del bíceps, se oponen las fuerzas de la torsión. Entonces, la mayoría de las roturas del manguito de los rotadores se origina en el margen anterior del tendón supraespinoso. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Que bueno, que aquí la relevancia de las lesiones del intervalo rotador reside en la afectación de lo que es del tendón del bíceps, ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, su porción intraarticular del tendón de la porción larga del bíceps queda fijada por un entrecruzamiento de las fibras de los ligamentos coracohumeral, glenohumeral superior y humeral transverso. Como podemos observar en la imagen sagital en T1, a la altura del intervalo rotador, demuestra encruzamiento del ligamento coracohumeral. Y del ligamento glenohumeral. Entonces, este va a estar envuelto en una porción intraarticular del tendón bicipital. En impresión diagnóstica, la polea del tendón bicipital. Técnicas de imágenes, vamos a tener que en imágenes de resonancia magnética, en estudios de resonancia magnética, la ruptura completa del manguito pues va a tener una sensibilidad del 96%, especificidad del 99% y presión del 98%. Y en lo que son rupturas parciales, sensibilidad del 80%, especificidad del 97% y precisión del 95%. Estudios del manguito de los rotadores debe realizarse en 3 planos ortogonales. El tendón del supraespinoso se evalúa mejor en cortes tanto coronal como sagital. Pues bueno, podemos mencionar que los informes radiológicos de una lesión del manguito de los rotadores va a estar dado por el tamaño de la ruptura completa, la profundidad de la ruptura parcial. La resonancia magnética permite una mejor medición de la profundidad de la lesión. En la forma de la ruptura en relación con la superficie tendinosa existen 3 formas de ruptura del manguito. En forma de U, en L o en semilunas. Retracción tendinosa y por último tenemos la extensión de la rotura, que va a estar dado por la afectación del intervalo rotador, incrementando así el índice de recidiva desde el 7% hasta el 25%. Los errores que se cometen al diagnosticar. Entonces tenemos que las imágenes coronales oblicuo en T1, el tendón del supraespinoso puede mostrar un área de aparentemente incremento o incrementada que se va a producir
por la localización aproximadamente de 1 centímetro en su inserción. Debido a esto, debe prestarse atención a la forma del tendón, para así poder diferenciar mejor entre los focos de hiperintensidad de señales normales o patológicos. Y por último, pues Erickson y Coles advierten este aumento de intensidad de señal en imágenes en tipo 1, en T1, y lo atribuyó al efecto de ángulo mágico. Bueno, en la descripción tenemos que una imagen coronal oblicua de densidad protónica muestra lo que es un foco de aparentemente un incremento de señal en el extremo distal del tendón del supraespinoso. Diagnóstico: artefacto del ángulo mágico. Que esto se trata de la zona afectada con frecuencia de la tendinosis, con la que se puede confundirse. El diagnóstico por imagen del manguito de los rotadores operado. Tenemos que la resonancia magnética es muy útil para valorar este tipo de manguito rotador después de una cirugía. También tenemos que los artefactos metálicos, pues en el tejido subcutáneo que recubre el deltoides, es un buen indicador de una intervención previa. La resección del extremo distal de la clavícula, intervención de Murphy. Esta va a estar ensanchada entre 1 a 2 centímetros de distancia con el acromio clavicular. En la resonancia magnética, pues se observa el signo de Gray-6, que debe asumirse a una lesión en la cara inferior del acromio. Lesiones del tendón del bíceps. Tenemos que muchos casos son resueltos del tratamiento mecánico. Tenemos la tendinopatía bicipital, que ocurre también en pacientes con inestabilidad glenumeral, y en esta fase inicial la tendinopatía pasa desapercibida hasta realizarse después estudios radiológicos. Dislocación del tendón bicipital suele asociarse a las rupturas crónicas o si no de gran tamaño del manguito de los rotadores. Tenemos que tanto la tomografía y la resonancia magnética permite una correa bicipital vacía, por lo tanto que se puede corregir con cirugía. Y también pues, se puede recolocar el tendón en la corredera o se puede reparar su lecho fibroso. En los pacientes de edad avanzada, pues en un tendón bicipital muy adelgazado puede repararse, ya que con la edad se va perdiendo masa muscular. Inestabilidad glenumeral anterior. La fisiopatología va a presentar una estabilidad de la articulación glenumeral que depende del labrum glenoide. La inestabilidad más frecuente es la parte anterior, relacionada con la pérdida de la función de la estabilidad del complejo del labrum ligamentoso anterior. Las manifestaciones más comunes son las luxaciones subcoracoideas anteriores, con el hombro en aducción y rotación externa. Y por último, la inestabilidad no traumática. Los pacientes refieren a adormecimiento del brazo o desplazamiento involuntario del hombro hacia adelante. Diagnóstico por imagen de inestabilidad glenumeral anterior. Resonancia resonancia magnética y tomografía computarizada. Muestran con frecuencia las secuelas anatómicas de los pisores previos de inestabilidad. Tenemos que los hallazgos radiológicos de inestabilidad incluyen anomalías en el labrum y reborde glenoide, y también incluso un desgarro capsular y deformidades en la cabeza humeral. Las rupturas del labrum en la parte diagnóstica, pues en caso de ausencia de una porción del mismo, va a haber un desplazamiento respecto al borde glenoide o de aparición en la resonancia magnética de focos de aumento debido a su intensidad de señal. En caso de ruptura, tenemos que la tomografía computarizada muestra imagen característica redondeada y de menor coeficiente de atenuación en el labrum normal. La descripción de esta imagen, pues un labrum anterior es pequeño e irregular, deformidad en el margen posterolateral de la cabeza humeral, subjetiva a lesiones de Hill-Sachs.
que debe confirmarse con cortes más craneales. Lesión del labro anterior vista en tomografía computarizada. Asimismo, pues también podemos observar junto a la rotura del segmento anteroinferior del labrum hay una avulsión de la inserción glenoidea del periósteo que se trata de clonificación. Lesiones de Van Carr puede ser cartilaginosa u ósea. La condena se debe a una avulsión de complejo labro-ligamentoso, al fin sin fractura asociada en el reborde óseo del aryenoides. Descripción, confusiones y variantes en el diagnóstico de las roturas del labrum. El espacio entre el ligamento y el labrum pueden simular una rotura a lo largo del borde externo de este. En el margen superior, el receso o el orificio sublaborales pueden también simular una rotura. El acúmulo de contraste que se introduce en el labrum es una rotura. Y también va a haber ausencia en la porción anterosuperior del labrum, que puede asociarse a un ligamento glenumeral medio engrosado. Aquí en la imagen pues podemos observar el líquido en el cual va a estar llena la hendidura del labrum y se dirigen hacia lo que es el margen lateral. Aquí va a haber ausencia del labrum anterosuperior y engrosamiento a modo de cuerda del ligamento glenohumeral medio. Inestabilidad glenohumeral posterior. Tenemos la fisiopatología. Se cree que el origen de la inestabilidad posterior es multifactorial con posible contribución de factores psicógenos, posicionales, musculares y traumáticos. Puede ser macro o microtraumatismo. El diagnóstico por imagen de inestabilidad glenohumeral posterior, tenemos pues la lesión de Hirschsprung invertida, en el cual se observa pues la presencia de un contraste entre lo que es el labrum y el cartílago glenoide subyacente. Se observa en sí una fractura por comprensión en la parte anterior de la cabeza humeral. Diagnóstico, impresión diagnóstica, rotura labral posterior, demostrada en un corte axial T1 con saturación grasa de una resonancia magnética. Entre las variantes de la rotura del labrum posterior se incluye la avulsión labrocapsular y la perióstica posterior. Lesiones del labrum superior. Tenemos que las lesiones del labrum superior, en función de la naturaleza de la lesión del labrum y su asociación o no a lesiones del tendón del bíceps. Tenemos 7 tipos. Tipo 1, va a haber fragmentación, pero no desinsertación de la glenoide. En el tipo 2 va a haber un desgarre del labrum y al mismo tiempo se va a poder anclar el tendón del bíceps en la unión con el glenoides. En el tipo 3 también va a haber ruptura, pero aquí la inserción del bíceps permanece estable. En el 4 la ruptura se va a continuar, pero va a comprometer lo que es el tendón bicipital. Tipo 5, misma ruptura del labrum que va desde la parte anterior inferior hasta su porción posterior superior. La parte 6, rotura inestable del labrum y avulsión del tendón bicipital. Y el 7, pues tenemos lo que es una rotura del labrum por debajo del ligamento glenohumeral medio. Y lesiones del labrum superior y del manguito anterior, tenemos consecuencia de una inestabilidad glenohumeral, lesión de Pellback y deficiencia de la rotación glenohumeral. Imagen A, tenemos que en el centro de la rotación de la articulación glenohumeral está desplazada hacia arriba y hacia atrás. En la imagen B podemos ver que con las maniobras repetitivas de la aducción y la rotación externa, como sucede en los movimientos de un lanzador o en los atletas, puede producir tracción o torsión del tendón del bíceps. Y por último, en la imagen C, pues con el tiempo, las roturas del labrum posterior superior, pues son causadas por lesiones del labrum superior tipo 2, en el cual aquí sí se puede pues hacer se puede insertar lo que es el tendón del bíceps junto a la unión glenoide. Y aquí en la descripción pues tenemos la imagen A, sagital tipo 1, perdón, T1, con saturación grasa en resonancia magnética con desplazamiento posterior superior a la cabeza del húmero.
En la imagen B pues tenemos también imagen axial T1 con saturación de grasa, en el cual vamos a tener que el lado posterior pues va a estar con una rotura y va a haber también un engrosamiento perióstico en relación con el atrapamiento. Diagnóstico, pues atrapamiento posterior, pelback y deficiencia de la rotación glenohumeral interna. Muchas gracias.